Por la bendita gracia del Padre Eterno, por su gran misericordia, el día de hoy tenemos otra enseñanza, ahora del capítulo 8 de Oseas, y la enseñanza es: la grandeza de la ley de Dios fue cosa extraña para Efraín. Ya esto nos marca de qué nos va a hablar prácticamente el capítulo. Les escribí las grandezas de mi ley, dice el Eterno, y fueron tenidas por cosa extraña. Qué triste que haya tanta gente que se llame que seguidora de Jesús, de Yeshua, del Mesías, que diga que cree en el Dios de la Biblia, pero ya no considere que la Biblia sea para él. Eso es triste. Pero mejor hagamos una oración al Padre Eterno para que sea Él hablando a nuestra vida, hablando a nuestro corazón. Padre eterno, bendito eres tú. Te glorifico y te exalto porque usted es bueno, ya que por mucho tiempo actuaba torpemente, y también para mí tu ley, tu Torá, aún siendo evangelista por mucho tiempo, tu ley fue una cosa extraña. Pero desde el día que empecé a hacer la oración de tu siervo David, mis ojos fueron abiertos, han sido abiertos, cada día va en aumento para ver las maravillas de tu Torá. En tu gran paciencia y misericordia has estado instruyendo a este pueblo para que seamos una luz en el este de Texas, para que desde aquí salgan personas a enseñar esa palabra que para muchos es cosa extraña. Para que los que nos escuchen desde aquí, Señor, a través de los medios de comunicación, tu instrucción ya no sea una cosa extraña en sus vidas. Te lo suplico que uses los instrumentos, la tecnología que estamos usando para aprender, para enseñar, bendito Rey de la Gloria, para que sea una herramienta eficaz en dar a proclamar tu palabra, tu bendita ley. Bendito el nombre del Señor. Todo esto te lo suplicamos en el nombre de Yeshua, el Mesías. Amén. Amén. Entonces hoy vamos a continuar nuestro recorrido por el libro del profeta Oseas. Y continuamos con el capítulo 8. Ya en el capítulo 7, el término fue triste, drástico, donde vimos al Eterno doliéndose por un pueblo que seguía empeñado en rebelarse. Un pueblo que por fin en el último texto parecía que volvían. Dice, volvieron. Pero, dijo el Eterno, pero. Y ese pero nos cambió todo. Volvieron, pero no al Eterno. Más bien volvían a Egipto a pedir ayuda. Así que yo quisiera pedirle hoy que ponga atención a este mensaje, ya que tiene una aplicación para nosotros. No hay profecía de los profetas más aplicable para nuestra vida que la profecía de Oseas. Aplica perfectamente. Su mensaje debería alarmarnos hoy en este tiempo, ya que la llamada iglesia de Dios está viviendo una vida de desenfreno, donde no se conoce, tristemente no se conoce la ley de Dios. Se desprecia, se pisotea la ley de Dios. Se tiene por cosa extraña. Cuando yo le he citado la ley a los pastores, ¿eso está en la Biblia? Y me pregunto, ¿no han leído la palabra del Eterno? Eso fue lo que llevó tristemente, nos guste o no, a la casa de Efraín, también conocida como casa de Israel, a la destrucción. Temamos pues y busquemos del rostro del Eterno suplicando su misericordia. Es lo único que nos puede librar. La ley de Dios hoy en día es tenida por cosa extraña en la mayoría de congregaciones del Eterno. Gracias al Todopoderoso hay todavía un remanente que le importa la ley de Dios. ¿Qué no dice eso ya pasó? Eso no es para mí, sino que decimos eso es para mí. Dice el primer versículo de Oseas capítulo 8, pon a tu boca trompeta. Siempre que habla de trompeta, habla de anunciar algo, de que algo viene. ¿Por qué? Como águila
viene contra la casa del Eterno. ¿Viene quién? El enemigo. Volvieron, decía el último texto que leímos hace rato, pero no a mí, sino a Egipto. Bueno, se fueron a Siria. Bueno, esa misma ciudad, esa misma nación, perdón, viene contra la casa del Eterno, contra el pueblo del Eterno. ¿Por qué? Porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Primeramente, pon a tu boca trompeta. La trompeta es una referencia al shofar, lo que tenemos aquí en la pantalla. ¿Ok? Este shofar es un cuerno de antílope, de carnero, ¿ok? De kudú, que se menciona en las Sagradas Escrituras y nos habla, siempre el toque del shofar tiene una implicación, regresa a tu primer amor. Cada vez que se toca el shofar en la congregación del Eterno, es una señal de alarma, pero también una señal que nos indica, vuelve al Eterno, regresa a tu primer amor. El sonido del cuerno de carnero nos está pidiendo que regresemos. Aunque aclaramos que aquí se menciona la trompeta en referencia a una alarma, porque venía un juicio. Para entenderlo mejor, vamos a ir a un texto que está en la versión Dios habla hoy. Dice, toca tu trompeta como centinela que vigila sobre el pueblo del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué lo tienes que tocar? ¿Por qué tienes que anunciar esto? Oseas, porque han faltado a mi pacto, traspasaron mi pacto y se han rebelado contra mi ley. La palabra ley es la palabra Torah en hebreo. La palabra Torah, mejor traducida, no es ley, es instrucción. Se rebelaron contra mi instrucción. Se han rebelado. Entonces este sonido de alarma es porque viene un juicio por haberse apartado de la palabra del Eterno. El Eterno los llama al arrepentimiento y les dice exactamente por qué viene el juicio. En la frase, porque traspasaron mi pacto. Se rebelaron contra mi ley. Dios les está explicando, el Eterno está explicando por qué los iba a enviar al cautiverio. Antes, Él ya les había explicado con detalle sus pecados, les había mostrado que habían quebrantado sus mandamientos, que no tenían inteligencia, que no tenían conocimiento, pero ahora les muestra que sus pecados tenían un resultado, no nada más un problema. El pecado no nada más es un problema, también tiene una consecuencia. Y eso es lo que ahora les va a mostrar el Eterno. La paga del pecado, ya nos dice la Escritura, es muerte. Eso es lo único que causa. Entonces el Eterno les había mostrado y ahora les muestra su resultado. El quebrantamiento del pacto que habían hecho el Eterno había hecho con este pueblo un pacto en el monte Sinaí. Allá cuando celebramos la fiesta de Shavuot en Pentecostés, esto es lo que recordamos, ese pacto. Les entregó palabras de vida, como dice una escritura. Dice que nos entregó, bueno, a lo mejor no son palabras de vida. A lo mejor lo que dicen en las iglesias es verdad. Es una maldición esa ley. Es un yugo que nadie puede llevar. Bueno, usted va a decidir a quién creerle, pero dice la escritura. Está hablando el que llaman primer mártir, que de primero no tiene nada, porque ya habían muerto muchísimos antes que él por predicar esta misma palabra. Así que no es el primer mártir. ¿Ok? Pero es uno de tantos que murieron por predicar este mensaje de vida. Y dice Hechos capítulo 7, verso 37. Hablándoles de Moisés, es el que le dijo a los hijos de Israel: profeta les va a levantar el Señor nuestro Dios de entre vuestros hermanos, un profeta como a mí, como yo. A él oiréis. Y ya nos dijo, ya sabemos quién es ese profeta. La misma voz del Padre nos dijo, a él óiganlo. Él es mi hijo amado. Él me complace, pero también quiero que a él lo oigan. Bueno, entonces dice el verso 38, este es aquel Moisés que estuvo en la eclesía, en la congregación. ¿A dónde? Bien claro nos dice, en el desierto. ¿Con quién? Con el ángel, con el malaj de Adonai, que le hablaba, ¿a dónde? En el monte Sinaí. Y con nuestros padres, y que recibió palabras de maldición que darnos. Oh, no dice de maldición, ¿verdad que no? Dice palabras de vida que darnos.
¿Que no hay ningún pastor que lea esto y que entienda que son palabras de vida, no de muerte? ¿No hay ningún predicador sensato que se dé cuenta que es un engaño decirle a la gente, es un yugo, esa ley de Dios, es una maldición esa ley de Dios? ¿A dónde dice la Biblia? Puedes mostrarme un texto solamente torciendo el significado, pero yo te estoy mostrando que dice que son palabras de vida, palabras de bendición. Entonces, amados hermanos, usted decide a quién creerle. Como puede notar, no dice la Escritura Sagrada que sean palabras de maldición. No dice que sean palabras de muerte. Bien claro, dice que la instrucción de Dios, la llamada ley de Dios, son palabras de vida, no palabras de maldición. No son un yugo pesado. Usted decide a quién me va a creer. A un predicador que te está insistiendo que es un yugo, que es una maldición, que es esto, que es lo otro, que no es para ti, amados hermanos, o decides creer a lo que está escrito. Y como dijo David, yo también lo creo, dijo David que la ley de Adonai es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Eterno es fiel, hace sabio al sencillo. Y aquí les tengo un trompito para que se lo echen a la uña. La ley del Eterno es perfecta. Ok, la escritura hebrea dice que la ley es perfecta. La Torah es perfecta. La instrucción es perfecta. Y lo que ya es perfecto no necesita ser cambiado, no necesita ser sustituido, no necesita ser abrogado por nada, porque ya es perfecto. Entonces, ¿cómo el Eterno te va a quitar algo que es perfecto? Es como decir, me equivoqué, perdón, eso no funciona. La pregunta es, ¿le funcionó a Yeshua? ¿Le funcionó a Pablo que dice que he vivido en cuanto a la ley irreprensible? ¿Le funcionó? Si ellos que son los más grandes en el cristianismo, a Jacobo, a Juan, si a ellos les funcionó, ¿por qué para nosotros sería una maldición? ¿Por qué para nosotros sería algo que no sirve? Amados hermanos, entonces el Eterno está anunciando, pon a tu boca trompeta. Como águila viene sobre la casa del Eterno, porque traspasaron mi pacto. Se rebelaron contra mi ley. Ahora, como siempre sucede, cuando estamos en angustia, claro que clamamos a Dios. Le pedimos ayuda. Aunque cuando estemos pensando lo malo, cuando estemos actuando mal, ni siquiera nos acordamos de Él. Cuando todo está bien, a veces no le buscamos porque todo está bien. Hasta cuando nos vemos en angustia, hasta cuando la enfermedad nos dobla, el dolor, la desesperación, el problema con los hijos. Hasta que eso nos doblega, entonces sí, Señor, ¿dónde estás? Pero vea cuál va a ser la declaración de la casa de Efraín cuando venga el juicio. Dice el Eterno en el versículo 2, a mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Señor, nosotros te conocemos. Señor, somos tus hijos. Ayúdanos, Señor. No, sí, cuando tenemos problemas, Señor, tú sabes quién soy, Señor. Sí, también sabe cuando no quieres venir a la congregación. También sabe cuando no quieres orar, hijo, hija. También sabe cuando no le quieres honrar a Él. También lo sabe. Entonces, pero tristemente cuando viene el juicio, a mí clamará Israel. Dios mío, te hemos conocido. Le va a decir Israel a su Señor, nosotros te conocemos. Yeshua dijo exactamente unas palabras similares que cuando Él venga, los predicadores, sobre todo porque echaron fuera demonios, porque sanaron, porque hicieron milagros, eso no lo hace cualquier hermano. Le van a decir, nosotros te conocemos, Señor. Pero Él les va a decir, yo no los conozco. Vean lo que dice Yeshua, nuestro Mesías, nuestro Salvador, el Salvador del mundo. En Mateo 7:21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Adón, Señor, Señor. Y le van a hacer una pregunta, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y él no le va a decir, no es cierto. Simplemente les va a decir la razón por la cual no los conoce. Entonces les declararé, nunca os conocí.
Apartados de mí, aquí está el problema, hacedores de maldad. Ahí está la cuestión. Entonces les declararé, apártense de mí, hacedores de maldad. Yo no hago lo malo, yo me porto bien, yo le doy limosna al pobre, yo le ayudo al pastor cuando tiene una necesidad, cuando hay que cortar la yarda, se la he cortado, yo no soy malo. Bueno, el problema es que en el original no dice maldad. En el original habla de algo más serio, precisamente de lo que estamos hablando. Le voy a mostrar dos versiones para que vea. La versión Kadosh dice en el último verso, que acabamos de leer, que sería el versículo 23 de Mateo capítulo 7, entonces les diré en su propia cara, la versión Kadosh, nunca los conocí, apártense de mí, transgresores de la ley, de la Torah. Vamos a verla en el interlineal, hebreo, español, donde tiene los números que nos indica qué significa la palabra. Y entonces les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. La palabra maldad es la palabra griega 458, es la palabra anomía, que es violación de la ley. ¿De cuál ley? De la ley de Dios. Infringir o infracción o infringir la ley, por supuesto. Y luego dice otro pasaje, refiriéndose a la ley judía, a la ley del Eterno. También significa iniquidad. También significa maldad, pero la maldad empieza cuando te olvidas de la ley de Dios. Y eso es lo que ha estado anunciando el Eterno. Por eso les dice a la casa de Israel en su angustia, allí sí van a decir que conocen al Eterno. Sí, ahí sí, Señor, nosotros te conocemos. Tú tienes que saber que yo ofrendaba, que yo oraba. Sí, pero su corazón estaba lejos de él, hermanos. Por eso dice el Eterno en el versículo 3, Israel desechó el bien. ¿Y por qué desechó? ¿Dónde estaba el bien? Ustedes pasaron por alto lo más importante de la ley, dijo el Señor Yeshua. La justicia, la misericordia y la fidelidad. Pasaron por alto lo más importante de la ley. Pasaron por alto el bien. Entonces dice, Israel desechó el bien. ¿Dónde les mostró el Eterno el bien? En su palabra. ¿Qué hicieron? No, esto no es para mí, no me sirve, no lo quiero. No, eso no es lo que me gusta, ok, lo desechó, por eso el enemigo los iba a perseguir. Israel desecha el bien, desecharon las palabras de vida. Así que cuando en el verso 3 habla de que se rebelaron contra su ley, se refiere a este principio. La ley, la Torah, la instrucción de Dios tenía el propósito de guiarlos en la vida, de hacerlos caminar para que vivieran mejor. Pero Israel desechó el bien. Así como su hijo cuando no obedece a la instrucción que usted le da y les salen las cosas mal. Pero te dije, hijo, te dije, hija, pero te lo dije, te dice tu esposa, que te dije que no te iban a salir las cosas. Te me echaste la sal. No, no es sal. Es que por terco salen las cosas malas. No hay sal que te venga. Es que uno decide hacer las cosas a su manera. Entonces Israel desechó la ley. Efraín desechó la Torah. Por eso el enemigo los perseguirá. Luego dice el Eterno en el versículo 4. Ellos, Efraín, establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. Ahora, ¿será verdad que no lo supo? ¿O es que no lo tomaron en cuenta? No lo consultaban para ver qué rey quería él. No, ellos ponían a quien les parecía mejor. A eso se refiere que no lo supo, porque él lo sabe todo. Si no, en el capítulo anterior ya vimos que él conoce hasta los pensamientos. Entonces, sí, desde su plata y de su oro hicieron ídolos para ellos mismos. ¿Qué es lo que era, verdad? Agarrar tu oro, agarrar tu plata y hacerte un ídolo y decir que él te va a contestar. Para ser ellos mismos destruidos hicieron estos. Esto que dice al principio, ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí, es lo que hizo la casa de Israel, también conocido como reino del norte, ya que al primer rey de la casa de Efraín, sí lo llamado Jeroboam, sí lo llamó el Eterno. Sí lo puso el Eterno, pero a partir de ahí el Eterno ni lo consultaron para ver quién ponían de rey, para ver quién quedaba de rey. Entonces, más bien, cuando muere él, los reyes que le siguieron fueron escogidos por ellos mismos. Empezaron a poner gobernantes conforme a lo que había en su corazón. Eso no le agradó al Eterno. Entonces, cuando dice que él no lo supo, no es que no se diera cuenta o que nadie le informó. Por supuesto que lo sabía. Más bien intenta decirnos que a él
no lo tomaron en cuenta. Nadie le oró, nadie le imploró: Señor, danos un rey que nos lleve a ti, que nos lleve a tu palabra. Por eso todos los reyes, todos, no había uno que se levantara justo. Allá entre Judá de vez en cuando nacía uno que hacía las cosas justas. Pero aquí todos, definitivamente, iban de mal en peor. Entonces no lo consultaban a él para que él eligiera el líder para su pueblo. De su plata, de su oro, hicieron becerros. Los pusieron en las fronteras entre las 10 tribus para que nadie fuera a Judá para seguir guardando los mandamientos del Eterno. Por eso fue precisamente lo que los hizo apartarse del Todopoderoso. Verso 5. Esto va a ser un poco más rápido, ¿eh? Tu becerro, oh Samaria. ¿Quién es Samaria? Se refiere a la capital de Israel, donde ya vimos que se estaban planeando los crímenes, las mentiras, las intrigas, las maldades. Ahí se planeaban en Samaria. Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar, ¿qué cosa? Esto es serio. Hasta que no pudieron alcanzar purificación. Lo primero que nos dice el texto es: tu becerro, oh Samaria. Por supuesto que se refiere al becerro que habían mandado hacer Jeroboam, el primer rey de la casa de Israel, conocida como Efraín. Y eso es lo que hace que se alejen del Eterno. Por eso, ahora menciona la ciudad de Samaria. Esta es una de las mejores fotos que encontré de la ciudad de Samaria. Aquí había palacios de marfil. Aquí había unas edificaciones preciosas. Aquí esto era un lugar fértil, hermosísimo. Por eso pusieron ahí. ¿Se acuerdan de la viña de Nabot? Preciosa, hermosa. Ahí estaba, amados hermanos. Bueno, miren, esto es lo más hermoso que queda ahorita. Por ahí. Entonces, Samaria se refiere a ella porque es la ciudad en la que habían convertido en la capital del reino del norte. Israel, bajo el rey Omri, un rey que se levantó del reino del norte. Omri había sido el padre del rey Acab, el que se casó con la famosa Jezabel. Y dice la historia que el padre de esta malvada Jezabel, era un sacerdote de Sidón, de los fenicios, para que me entienda, un adorador de Baal, un servidor de Baal. Por eso su hija trajo todo el culto de Baal aquí, porque su padre era un sacerdote dedicado a esas cosas. Ella fue instruida en eso, así que lo único que sabía era hacer eso. Entonces, esta mujer fue la que traslada de otros lugares aquí a Israel el culto a Baal. Entonces, ahí moraban las 10 tribus que se habían separado de Judá. La adoración a Baal la convirtieron en su religión oficial. Y pensaban que seguían adorando al Dios eterno. Entonces, fue tan atrayente, fue tan impactante esa religión, que algún tiempo después, aún los reyes de Judá tuvieron esa adoración. Y lo hicieron en Judá, en Jerusalén mismo. Esto es triste, pero ese es el tipo de idolatría que atrae a la gente. Muchas de las veces, hermanos, en la iglesia, la gente está idolatrada con el predicador, con el pastor, con el evangelista, con el cantante. Y van por eso, porque son idólatras, no porque tengan una relación con Dios. Pero eso no quiere decir que usted no venga. Eso no quiere decir que usted, pues yo por eso no voy, para no ser idólatra. Pues sí, porque a veces nos quedamos en otra idolatría. Entonces el versículo continúa diciendo: se encendió mi enojo contra ellos. ¿Hasta cuándo? Hasta que no pudieron alcanzar purificación. Esto es serio. Esto es serio porque nos indica que debido a la adoración, debido a la idolatría, ¿se acuerda que dice que se cegaron? Que se embrutecieron y que decían que su ídolo les hablaba. Bueno, entonces el problema es que llega un momento en que ya no hay purificación, solamente juicio. Eso tiene que hacerte entender que hasta cierto punto el Eterno dice: te lo puedo perdonar. Pero cuando pasamos esa línea, hermanos, va a ser difícil. No imposible, porque el Eterno siempre es bueno y para siempre es su misericordia. Pero va a ser difícil que tú decidas volver. Entonces, esa adoración a los becerros airó al Eterno. Por eso el Eterno tenía la intención de juzgarlos. Samaria es la misma ciudad donde se encuentra Yeshua años después, ya que estaba deshabitado, ya que vinieron gentiles. Ahí estaba una mujer
que decía que ella dice, nuestros padres adoraron aquí. Aquí está la verdad. Y le dijo Yeshua, no, ustedes ni siquiera saben lo que adoran. ¿Por qué? ¿Qué habían adorado ahí? Becerro. Ok, nosotros, dijo el Señor Yeshua, adoramos lo que sabemos. La salvación viene de los judíos. Entonces, amados hermanos, ahí en ese lugar es donde se encuentra con esta mujer que le pide de beber. En esa es la misma ciudad. Ya no con la misma esplendorosidad, ya no con el mismo, la misma belleza que había tenido en tiempo de los reyes. Sin duda una hermosa región, con edificios muy atractivos en aquel tiempo, pero vino el juicio y quedó desolado todo eso. Verso 6, dice la Escritura, porque de Israel es también el becerro. Estaba hablando del becerro, tu becerro te hizo alejarte. Porque de Israel es también un artífice lo hizo, o sea, alguien que trabajaba con oro bueno para hacer diseños. Ese se lo hizo, no es Dios. Por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. En realidad estuve haciendo una investigación, no sé a dónde quedó ese becerro. Quisiera saber que haya una indicación de dónde, que por lo menos que diga que los asirios se lo llevaron. No dice nada. Ok, entonces no sabemos dónde se encontrará ese becerro de oro en la actualidad. Si es que todavía existe. Imagínense cuánto oro tiene. Los arqueólogos no han encontrado ningún fragmento de él en esas zonas donde han hecho muchas excavaciones. Lo más probable es que fue llevado a otro lugar, ya sea por los asirios, despedazado, incluso se lo repartieron, pues que era oro, ¿ok? Lo fundieron y se lo repartieron, tal y como el Eterno le dijo a ese pueblo que sería deshecho. Yo creo que eso pasó. Ahora, si eso no sucedió, hubo un rey que el primer día que inauguraron ese altar, que pusieron ese becerro, el rey Jeroboam estaba haciendo su dedicación, y hubo un rey de la casa de Judá que se profetizó que nacería, y nació al final de los reyes de Judá, ya cuando iban a llevarse los cautivos, ahora a Judá. Bueno, pasaron años, pero ese día que se inauguró el altar, le llega un profeta de Jerusalén y dijo, altar, altar, a la casa de David le nacerá un hijo llamado Josías, el cual destruirá este altar y quemará huesos de muerto y lo va a destruir todo esto. Ok, si no se lo llevaron, lo destruyó Josías. Lo deshizo. Y lo aventó al torrente de Cedrón y lo despedazó todo y quemó huesos de muertos y contaminó todo ese lugar ahí. Esa historia está en Primera de Reyes capítulo 23. Empieza en el capítulo 22, pero en el capítulo 23 es donde se habla, donde lleva a cabo esa destrucción de ese altar. Y eso ocurrió muchos años después, cuando nadie se acordaba que iban a ser un hijo de la casa de Judá llamado Josías. El Eterno nunca se le olvidó. Bueno, entonces, ¿qué pasaría si no se lo llevaron los asirios? Si no lo destruyeron, Josías lo destruyó. Para mayor información de eso, les recomiendo que escuche la enseñanza, una conversión bíblica, segunda parte. Ahí está. Ok, ahora el Eterno va a anunciar la consecuencia de esa falta, de esa bajeza donde llegaron. Ok, dice en el versículo 7, porque sembraron viento, torbellino segarán. No tendrán mies, ni su espiga hará harina, y si la hace, extraños se la van a comer. Este texto precisamente ya lo analizamos en nuestro estudio Sembrando Fastidio y Murmuración. Ahí sí que si quiere más información de este texto, vea ese estudio. Pero esta siembra es algo similar a lo que ocurre con el pecado. Cuando crees que no va a pasar nada, cuando crees que todo está olvidado, de pronto surgen las consecuencias que no esperabas. Siembras un poco y al final, cuando te des cuenta, es algo terrible lo que está pasando. Dice el Eterno, no tendrán mies, ni espiga, ni su espiga hará harina, y si la hiciere, extraños se la van a comer. Esto solamente es el cumplimiento de lo que ya había hablado el Eterno. ¿De qué está hablando hasta ahorita? Se olvidaron de mi ley, se olvidaron de mi pacto, pero yo no me he olvidado lo que les había dicho. ¿Qué les había dicho en su pacto en Deuteronomio 28? Si ustedes no hacen mis mandamientos, no los ponen por obra, vendrán extranjeros, se comerán tu fruto, serán estériles, serán huérfanos, les quitarán todo. Entonces, aquí solamente estamos viendo que se cumple lo que el Eterno había dicho en su Torah. Entonces es una consecuencia de las maldiciones contempladas en el libro de Devarim. Extraños van a comer lo que ustedes produzcan.
Se cumple el dicho ahí que nadie sabe para quién trabaja. Tristemente, cuando andamos mal, estamos trabajando para el policía, estamos trabajando para el doctor, estamos trabajando para el mecánico, estamos trabajando, bueno, para todo, hermano. Para el yerno. ¿Sí? Y para la nuera también. Entonces, como podemos ver, la falta de alimento solamente es la consecuencia por haberse olvidado de la Torah. Yo no sé usted, hermano, todavía no tengo yerno, ¿verdad? Gloria al Eterno, pero espero que por lo menos me ayude a cortar la yarda. Entonces, se cumple lo que está escrito. Tengamos presente eso. Ya es tiempo de que tomemos en serio las cosas. Le vayan a pegar un cachetadón, hermano, por andar abriendo la boca. ¿Ok? Versículo 8. Mejor leamos el verso 8. Devorado. Les van a quitar primero todo. Y así pasó. Venían primero, les quitaban toda su comida. Ya que no tenía nada que quitarles, ahora se los llevaban a ellos. Devorado será Israel. Pronto será entre las naciones como ¿qué? Como vasija que no se estima. Mi esposa nada más le había roto la oreja a una olla, pues ya no la quiso. No, o sea, hasta ahorita no le compro otra para que se le quite. ¿Sí? Por una oreja y un pedacito así que se rompió, ya no la quiso. ¿Qué significa eso? Es una vasija que ya no estiman. Que ya no se estima. Ok, oiga esto. Que serían como vasijas de deshonra. Con esto vamos a entender mejor el mensaje que está hablando Pablo en Romanos 9. Pablo en Romanos 9 habla de vasijas, de vasos de honra y vasos de deshonra. Miren, Romanos 9:21. ¿Qué nos dice? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro que no es estimado? ¿A qué se está refiriendo Pablo? Si todo está hablando de Israel. Y que no nos jactemos. Que no seamos vanagloriosos, porque así como los quitó, los puede volver a injertar. Pues está hablando de esto. De esas vasijas que fueron de deshonra, esos vasos de deshonra. Estos descendientes de la casa de Israel son vasijas de deshonra. No serían estimados. Más bien, hay un pasaje hermoso en el Nuevo Testamento. Cuando Yehudá, se llamaba Yehudá, Judas, no me gusta llamarlo Judas, no sé por qué. Su nombre era Yehudá. Vende al Señor Yeshua. ¿Cuánto le pagaron por su traición? 30 piezas de plata. Ok, de pronto se da cuenta, ok, que entregó sangre inocente. Que cometió un pecado, que de verdad, él sí era un corazón lleno de avaricia, pero no quería hacer eso. Él no quiere realmente que maten a Yeshua. Entonces, ¿qué es lo que hace Yehudá con el dinero que le habían entregado en sus manos? Va al templo y lo avienta. Ahí en el templo diciéndole a los sacerdotes, tengan su dinero, no lo quiero. Ok, ¿qué hacen los sacerdotes? Que son bien justos, ¿verdad? Aparentemente. ¿Qué hacen con ese dinero? ¿Alguien se acuerda qué hicieron con ese dinero? A ver, no les voy a decir, hasta que alguien me diga. Gracias, hermanos. Compraron el campo del alfarero. ¿Qué es el campo del alfarero? Bueno, el campo del alfarero era un terreno de muy poco valor. Una donde llevaban todas las vasijas que ya no servían. ¿De qué está hablando el pasaje de Oseas? Vasijas que no se estiman, que ya no sirven, que aparentemente ya no tienen uso. Bueno, este es un tiesto, mire, un pedazo de estos de aquí que están aquí. Este es un tiesto. De los pedazos que sobran, ahí le echaban brasas para transportarlas a otro lugar, a otro fuego. Con ese se rascaba Job, con un tiesto, de un pedazo de barro de la olla. Eso es un tiesto. Ya, por si no sabía. Bueno, aquí se llevaban las vasijas de deshonra, las que no servían, las vasijas que se quebraban. Aquí mismo sacaban tierra para hacerlas más vasijas. O sea que no servía para sembrar ese lugar. Tanta vasija quebrada, ya no le podían arar, ya no podían ser fértil para la siembra. Ahora fue comprado por ese dinero con el que fue vendido el Mesías. Ese campo lo compraron para empezar a enterrar a extranjeros, precisamente. Esto es importante. Además, tiene que saber que esas tierras eran de poco valor, porque, vuelvo a repetir, no servían para la siembra. Tanta vasija quebrada que había allí, tanta tierra que le habían quitado, ya no se podía sembrar. Lo increíble es que con el precio de la sangre de Yeshua se compra un terreno de vasijas que no eran estimadas. Eso nada más nos habla de una analogía. Alguien estaba pagando por esas vasijas de deshonra.
Alguien estaba pagando un gran precio. Alguien había pagado un gran precio, que representado en esas 30 piezas de plata, pero un gran precio por esas vasijas que no eran estimadas. ¿Quiénes eran? Usted y yo. Usted y yo. Ni su familia lo estimaba. Ya cuando andaba usted muy mal, sí, mientras tienes dinero todo el mundo te estima. Pero cuando ya no tienes nada, ya no eres estimado. Sin embargo, entonces el texto también habla de que serían menospreciados en las tierras a donde fueron llevados cautivos. Y sigue diciendo, porque ellos subieron a Asiria. Lo mismo como terminó el capítulo 7. Subieron a Asiria. Estos son burros, asnos salvajes de Israel. Desde allá, saqué una picture desde allá porque quería que viera un burro salvaje, no de los bonitos que tienen aquí en los ranchos, ¿verdad? Que no los usan para nada. Estos son burros salvajes, hermanos de allá. Y dice, porque ellos subieron a Asiria como asno montés, para sí solo. Efraín con salario, con dinero, alquiló amantes. ¿Cuál es la característica de estos burros salvajes? ¿Cuál es su característica? Siempre andan llenos de lujuria. Nada más burra que se les encuentren por ahí, yegua que se les atraviese, todo lo que hasta los camellas yo creo se les quiere subir. ¿Sí? Y esa es la característica de un asno salvaje. ¿Qué hizo la esposa de Oseas? Andaba con cuanto amante se le presentara la oportunidad. Un burro salvaje, un asno montés. Entonces, amados hermanos, tenemos otra cosa que desencadenó el juicio de Dios sobre la casa de Israel. Fueron comparados con asnos salvajes, con asnos del monte que se caracterizaban por esa gran lujuria que siempre tienen. Lo triste es que con los talentos que tenían, Israel tenía bienes de parte de Dios y con ese dinero alquiló amantes. Vamos a ver un pasaje. Segunda de Reyes, capítulo 15, verso 17. En el año 39 de Azarías, rey de Judá, reinó Manahem, hijo de Gadi, sobre Israel y reinó 10 años. ¿Usted se había oído hablar de este rey Manahem? No, ¿verdad? Bueno, aquí ya conoció uno más. Reinó 10 años. ¿A dónde estaba la capital? Samaria. E hizo lo malo ante los ojos del Eterno. En todo su tiempo no se apartó de los pecados de los Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. ¿Qué más nos dice? Y vino Pul, rey de Asiria, a atacar la tierra, y Manahem le dio a Pul 1000 talentos de plata para que le ayudara a confirmarse en su reino. Oiga esto. E impuso Manahem este dinero sobre Israel, se lo cobró a Israel. Sobre todo los poderosos, los que eran ricos, ¿verdad? Los que tenían una buena posición, a todos ellos, de cada uno, 50 ciclos de plata les cobró. Así me tienen que darlo ustedes. Así es el líder. No lo paga él. Así es un presidente, no sale pagando nada a él, se lo cobra al pueblo. ¿Para qué lo hizo? Para dar al rey de Asiria, y el rey de Asiria se volvió y no se detuvo allí en el país. O sea, no le hizo guerra. Esto solamente nos enseña, es uno de tantos ejemplos, para que vea que le pagaban a esos reyes. Ayúdame. ¿Quién más lo hizo? Un rey de Judá llamado Acaz. No Acaz el esposo de Jezabel. Este es otro Acaz. Una joya también. Una gran joya de Judá. Este rey de la casa de Judá, Acaz, alquiló al rey de Asiria para que le ayudara a pelear contra Siria. Pues no que tenían un Dios todopoderoso. Pues va con Asiria para que le ayude contra Siria, no con Asiria. Este es el famoso rey que copió el altar pagano que estaba en el templo de Damasco, que le pidió permiso al rey pagano, de Asiria, para copiar que le diera los planos del altar. Los envió al sacerdote, al sumo sacerdote en Jerusalén. Este sí es de los hijos de Aarón. Este sí yo no sé por qué se presta. Pues le hace un altar adentro del templo del Eterno. Cuando aquel llega, se pone a adorar ahí, se pone a hacer sus ofrendas, se pone a hacer sus libaciones ahí, amados hermanos, y quitó la fuente de bronce. Quitó cosas que había hecho Salomón por orden de Tiglath-Pileser, el rey de Asiria. Le dijo, quítame esas cosas, a mí no me gustan eso. No concuerdan con el altar que yo te di el plano. Amados hermanos, qué bajo
cayeron los reyes copiando los métodos mundanos, paganos, para traerlos a la casa del Eterno y decir que eso es adorar al Dios de la gloria. Qué triste que un día lleguemos a caer en métodos paganos y mundanos. Yo pensé que lo había visto todo, pero acabo de ver un video donde alguien está transmitiendo unción con los pies. Se quitan los zapatos y se ponen pie con pie y transmitiendo unción con los pies. Yo pensé que ya había visto todo en la iglesia. Cada día sale cada loco, no lo estoy juzgando, es su problema de él. Él le va a dar cuentas a Dios, pero lo triste es que la gente no capta, hermanos, que es un engaño, que es una mentira religiosa lo que les están dando. Entonces, esto mismo se vuelve una realidad. Lo que hicieron estos reyes, óigame bien, se vuelve una realidad cuando los talentos que el Eterno nos da, cuando los bienes que el Eterno nos da, cuando lo que Él nos provee, lo usamos solamente para satisfacer nuestra carne con cosas de este mundo. Qué triste que llegue a pasarnos en nuestra vida, que cuando el Eterno nos bendice, tratemos solamente de despilfarrar aquello que el Eterno nos da, hermanos. Eso es estar alquilando amantes. Algo que te satisfaga en lugar de Dios. Algo que te dé paz en lugar del Eterno. El único que puede darnos shalom es el Eterno. Es Yeshua, nuestro Mesías. Entonces, tristemente eso sucede. ¿Ok? El Eterno anuncia entonces en el verso 10. Aunque alquilen sus amantes, aunque alquilen entre las naciones, ahora los juntaré y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey, por culpa de los príncipes. Mira, hasta eso no va a ser para siempre la ira del Eterno. Es tan misericordioso, por un tiempo los voy a afligir. Así es de misericordioso el Padre de la gloria. Él puede destruirnos en un instante, acabar nuestro hogar. ¿Sabes por qué no lo hace? Por su misericordia. Solamente. Entonces dice el Eterno, aunque alquilen amantes entre las naciones, aunque corran a ellos a pedir ayuda, serán afligidos. ¿Por qué? Por la culpa del rey. Por la culpa del líder vendría la aflicción. Así que líderes, tanto de su hogar como de las congregaciones de Yeshua, tengamos mucho cuidado con lo que hacemos pensando que solo a nosotros nos afecta. Hay un pasaje de cuando David está gobernando que viene un gran problema y pregunta a David, ¿por qué? Dice, por culpa de Saúl. Por lo que hizo Saúl a los gabaonitas. Oye, pero si ese día ni estaba, ya estaba muerto. Sí, para que veas que aún después hay consecuencias. Aún después. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, ¿ok? ¿Cuántas familias no se han visto afectadas? Mujeres que queda viuda de pronto, ya cuando en el velorio están peleando porque aparecieron otras dos ahí. Y hijos. ¿Y qué? Mi papá. ¿Cuál papá? Si nomás estaba casado con nosotros. No, tenía más. Y ahí empezaron los problemas. Aquel ya murió, pero los problemas aquí siguen. Pues para que entienda que hay serias consecuencias por lo que hacemos. Piensa que tu familia sufrirá. Piensa que tu congregación sufrirá. Piensa que tus descendientes también sufrirán. Por eso dice el versículo 11. Porque multiplicó Efraín altares. ¿Para qué? Para pecar. Le escribí las grandezas de mi ley y le fueron tenidas por cosa extraña. Todo esto que ve aquí, mire, todo esto que está aquí, es un altar. Es un altar a los ídolos. Es algo que se pone aparentemente, en el Día de Muertos. No, se pone en el Día de los Demonios. ¿Cuánta gente le metieron esa idea y no saben que es una adoración pagana? Ahora, aquí no se ve tanto, pero en México, hermanos, en cada esquina, en cada parada del autobús, hay un altar. Y la gente ahí está adorando. Multiplicaron sus altares y eso los hace errar. Eso los hace desviarse. Multiplicó Efraín sus altares. Al principio solo fueron dos. Había 2 becerros de oro, pero después había tantos que había a donde tú quisieras ir a pecar. Entonces, eso ocurrió con Efraín. Es como cuando empiezan a hacerse gentiles, dejan de ser pueblo del Eterno, y es cuando empiezan a tener por cosa extraña la palabra del Eterno. ¿Qué es cosa extraña? Nada más se refiere a que cuando veas esas leyes, cuando la gente los vea, sus hijos las vean, oye, ¿qué es eso? ¿Cómo que no puedo comer camarones, sabes? Explícame. ¿Por qué no?
Si yo de eso vivo. Pues es que Dios dice que no. No, hombre, estás loco. Yo no le voy a hacer caso a eso. Es que no puedes comer iguana, es un animal inmundo. Ay, ¿a mí quién dice? Dios lo santificó todo. Les parece cosa extraña eso. Es uno de tantos ejemplos. Ok, hay muchas cosas más, no nada más la comida. Entonces, pero llamarle cosa extraña a la palabra de Dios, oye, ¿qué te pasa? No es el libro de cuentos de Memín Pingüín. Es la palabra de Dios. Y que tú digas, eso es, qué extraño eso. Qué extraña ley. Pues por algo la puso el Eterno. Por algo lo dejó ahí. Amados hermanos, para que nos santifiquemos. Oiga, ¿cuánta gente estamos pagando las consecuencias de haberle metido todo a nuestro cuerpo? ¿Cuántos? Que si lo hubiéramos cuidado desde un principio, otro gallo cantara. Pero no, ahí estamos metiéndole todo. No, ya Dios, hasta nos burlamos. Dios lo santificó. Ya cuando viene la enfermedad, nos dimos cuenta que no había nada santificado. Era puro engaño, era pura idolatría la que teníamos en nuestra cabeza y en nuestro corazón, hermanos. Entonces, llamarle cosa extraña, llamarle cosa rara a la palabra de Dios solamente es un síntoma de que la persona está en serios problemas. Está, para que me entienda, totalmente alejada del Eterno. Estamos hablando de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ni una jota, ni el punto más pequeño de la ley pasará hasta que todo se haya cumplido, no hasta que tú quieras. No hasta que se te antoje, amados hermanos. La gente se puede burlar. La gente puede mirarlo como extraño. Cuando tú les hablas de eso, déjalos que se burlen. No te extrañe. No te extrañe porque escrito está que para ellos serían cosa extraña. O tú te identificas con Efraín y eres también alguien que le mira como extraño, o eres un hijo del Eterno que dice, no, esto es para mí. Y aunque los demás lo miren raro, aunque a los demás no les importe, a mí sí me importa, porque es palabra de vida, porque es palabra de bendición. Entonces el mayor síntoma de que esa persona que se burla cuando dice que es creyente está en serios problemas y que está alejada del conocimiento de Dios, es que la palabra de Dios le parece cosa extraña. Ese es el mayor síntoma. Si viéramos todo el contexto de lo que estaba haciendo Efraín, que estaba viviendo en idolatría, en maldad, no conociendo a Dios, no siendo inteligentes, sus sacerdotes eran asesinos, estaban utilizando los talentos que el Eterno les dio. Todo esto es la consecuencia por haber tenido por cosa extraña la palabra del Eterno. Les escribí las grandezas de mi ley. ¿Qué pueblo hay que tenga Dios tan grande, que venga y le hable palabras como estas? Palabras que te van a hacer inteligente delante de los demás pueblos. No, prefirieron vivir como los burros. Prefirieron andar como burros sin instrucción, sin ley. Y vean la consecuencia, amados hermanos. Así que el Eterno está diciendo, les he dado mi palabra escrita. Para ellos es algo extraño. Les escribí las grandezas de mi ley, pero ellos la miraban como algo extraño. La ignorancia que tenían, la ignoraban. Esa fue la condenación de Israel. Eso los llevó a la más grande bajeza a la casa de Efraín. Hoy en día es triste, pero existe una gran ignorancia de la palabra del Eterno en las congregaciones. Es hasta sorprendente. Por esa es la razón de que Dios, el Eterno, puso en mi corazón predicar verso por verso. Es porque me di cuenta un día que no se conoce la palabra. En días pasados les citaba acerca del manto de Elías a la clase que estoy teniendo durante la semana. Y me dijeron, qué hermoso está eso. Eso está en la Biblia. No sabía ni de Naamán. Oiga, eso es sorprendente. Les dije, pues, ¿cuánto tiempo llevan? Ay, hermanos, que pasamos de noche. Y de día también, los que pasan de día tampoco la leen. Entonces, es sorprendente. Por eso me propuse, yo tengo que predicar línea por línea, renglón tras renglón, mandamiento tras mandamiento esta palabra. Alguien necesita escucharla. Tal vez un día alguien se aperciba, amados hermanos. Entonces, quiero que entienda, no sé, cuando un predicador se ponga a predicar, tiene que predicar la palabra, no sus ideas. No lo que él piensa que es correcto, la palabra del Eterno, no lo que se invente de su corazón. Y cuando alguien se ponga a predicar la palabra de verdad, tendríamos que apoyarlo, no criticarlo, no señalarlo como un hereje, tendríamos que apoyarlo, porque para muchos será cosa extraña, pero si es palabra del Eterno, respáldelo. Está predicando palabra del Eterno. Ahí andamos respaldando gente que nos tira, que nos critica, que habla mal. Y a los que predican la verdad, no los respaldamos, hermanos. Ni con oraciones, menos con una ofrenda tampoco.
Entonces es importante que pongamos las cosas en la perspectiva que tienen que estar. Verso 13 y vamos cerrando. Dice, en los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron. Pero yo no los quise, dice el Eterno. Ahora se acordarán de su iniquidad y castigaré su pecado. Ellos volverán a Egipto. Wow. Ellos se van a volver a Egipto. Comieron carne, el Eterno no los quiso, volverán a Egipto. Ellos cumplían la ceremonia, tenían el ritual, conocían bien el vocabulario para todo eso, ya sabían qué hacer, conocían de memoria lo que se hacía en una ofrenda, pero el Eterno no los aceptaba. Así como hay personas que aprenden bien el lenguaje, aprenden bien la Biblia, aprenden hebreo, aprenden griego para decir en lenguas que no conocemos, frases extrañas, ¿verdad? O frases que aún conocemos como Baruch Hashem Adonai. Y pues sí, pero eso está bien, es hermoso, es bonito. Pero en boca de aquel que no le quiere servir, que no le busca, es una blasfemia, hermanos. Entonces a ellos, aplicándoles este lenguaje, hermanos, que podríamos decir, no quiso aceptar lo que sus labios le ofrecían. Te amo, Señor. Sí, tú puedes gritarlo, pero el Eterno a veces no lo acepta. Entonces es importante que lo que decimos vaya acompañado de lo que estamos haciendo también, hermanos. Que de verdad adoremos al Eterno de corazón, que ya nos dejemos de religiosidades. Si recuerdan, al principio les cité un pasaje de Hechos. El último versículo, que no se lo cité, dice de esta manera. Versículo 39, al cual, hablando de aquel Moisés que les había entregado palabras de vida, nuestros padres no le quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Entonces el versículo que acabamos de leer de Oseas dice, se volvieran a Egipto. ¿Por qué? Porque en su corazón había idolatría. ¿Qué había en Egipto? Maldad, esclavitud, idolatría, engaño, traiciones. Pues eso les gusta. Ya vimos, ¿verdad?, en otro pasaje que dice, a mi pueblo así le gusta. En la mañana. Entonces, amados hermanos, asimismo la casa de Israel, el reino del norte, las 10 tribus perdidas, con toda la iniquidad que estaban cometiendo en sus corazones, se habían vuelto a Egipto. Lo repetimos, esa era la consecuencia por tener por cosa extraña la palabra del Eterno. Así que termina este capítulo con una sentencia aún para la casa de Judá. Así termina. ¿Olvidó pues Israel a quién? El que lo formó desde el principio. El que lo instruyó desde el principio. El que lo guió desde el principio. ¿Olvidó Israel al único que lo puede restaurar? ¿O lo olvidó? ¿Y edificó? ¿Para qué? Para llenar ese vacío que tenían. En lugar de buscar a Dios, hicieron templos. Cada quien edificaba el templo a ver cuál era el más bonito, para que su conciencia estuviera calmada. Y Judá, en lugar de multiplicar templos, multiplicó ciudades fuertes. A mí nadie me va a conquistar. Pues más yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus templos y sus ciudades. Así termina este capítulo. La primera frase es muy significativa. Olvidó Israel a su hacedor y se edificó templos. Efraín se había tratado de edificar un sustituto para el templo de Jerusalén. Con la necesidad que tenían de llenar un vacío, edificaron templos. Pero el Eterno, solo en Jerusalén, en el templo que había edificado Salomón, dijo que ahí estaba dispuesto a aceptar las ofrendas. Ahí estaba dispuesto a aceptar los sacrificios, no en cualquier otro templo que quisieran. ¿Qué hicieron esta gente? Hicieron templos para allí ofrecer sus sacrificios. Por eso dije el Eterno, yo no los acepto, porque lo hicieron a su manera. Efraín, en lugar de hacerlo como el Eterno había ordenado, suban a Jerusalén, ahí hagan las ofrendas, ahí ofrézcanme lo que quieran, hicieron lo opuesto. ¿Qué hace Judá? Bueno, nosotros nos vamos a defender con ciudades bien fuertes. Hoy en día una ciudad ya no es necesario que esté fortificada, la atacan con aviones. Pero en el tiempo antiguo, muros bien altos, muros bien dobles, ¿para que qué? Para que supuestamente no entrara el enemigo. Bueno, va a entrar como quiera que sea. Esa es la sentencia. ¿Por qué? Por estarse olvidando de la ley del Eterno. Va a entrar el enemigo a tu casa. Va a entrar hasta dentro de tu casa. Si con unos truenitos no podemos dormir, ¿verdad que sí, Jonathan? Con unos truenitos brincamos y quieren correr todos con mamá. Imagínate cuando el enemigo empieza a destruir tu casa.
Dios no lo permita jamás. De verdad, no lo permita jamás. Solamente te voy a decir una cosa. El pueblo de Judá también había pecado. Dios los juzgaría más tarde. Pero lo primero que iba a suceder es que esos templos en Israel iban a ser destruidos. Se iba a acabar la falsa religión que tenían ahí, por lo menos para ellos, ¿ok? Y serían llevados cautivos. ¿Consecuencia de qué? Haberse olvidado de la ley del Eterno. Bendito Padre Celestial, tengo que suplicarte misericordia y tu perdón. Por cuántas veces tuve por cosa extraña tu ley, Señor. Perdóname. No puedo culpar a mis maestros que así me enseñaron, ¿no? Aunque ellos también eran parte de una cadena de engaño, de intrigas, de mentira. Yo no puedo justificarlo porque yo tengo un poquito de entendimiento, Señor. Y yo miraba lo que dice tu palabra, pero me hacía el que eso ya no era para mí. Me escudaba en que esa palabra no era para nosotros, no era para la iglesia de Cristo supuestamente. Cuán equivocado estaba, papito lindo, porque Yeshua mismo, mi Salvador, dijo enfáticamente, no piensen, ni siquiera se les ocurra, dice otra versión, que yo vine a anular la ley o los profetas. No vine a eso. Él no vino a anular nada de eso. Él vino para que se cumpla. Él vino para que lo pongamos en práctica. Él vino para que lo hagamos. Por eso nos dijo también en un pasaje que los que heredarán el reino de los cielos son los que pongan en práctica la justicia de su Padre. ¿Cuál es la justicia del Padre Eterno? ¿Qué es lo justo que el Padre Eterno quiere? Pues su palabra de vida. La palabra que Él ya nos dio, su Torah, su instrucción. Lo que escribieron los profetas, lo que escribieron sus santos apóstoles y profetas, sus discípulos. Sería bueno que tengamos en alta estima la ley de Dios y que no la tengamos por cosa extraña, porque podríamos lamentarlo demasiado. Perdóname, Padre, por haber tenido esa actitud. Perdóname por cuánto tiempo dije que la ley ya no servía, Señor. Perdóname. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, Señor. Amén.